Buenas noches, Gran Canaria, y bienvenidos también a todos nuestros televidentes que nos ven y nos oyen por la FM 94.8, además de la televisión online en www.canal13digital.com. Ya saben, es este asterisco que tenéis ahí, televisión online, y la veis en directo. Hoy vamos a tratar un tema, como el día 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Vamos a ver, este programa hoy se va a tratar de los retos y logros de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Mujer Trabajadora. Bien, tenemos con nosotros en el debate de hoy, en nuestro contertulio de hoy, a Betsaida González, secretaria general de las Juventudes Socialistas en Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. También tenemos a don Arcadio Domínguez, analista político. Buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches y bien hallado. Bien, muchas gracias. Doña Catalina Carde, concejala del grupo de la oposición de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Megán. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, sigue la discriminación en el mundo laboral de las mujeres, y debo decir que las mujeres españolas ganan en 2013-2014 un 19,3% menos por hora que un trabajador que los hombres, o sea, que un trabajador que los hombres. Portugal, Italia y España amplía la brecha salarial de género por cuestión de la crisis. Evidentemente, estos son elementos negativos con parte a la mujer trabajadora, y yo debo de decir que a la mesa le vamos a pedir un breve resumen de análisis a cada uno para saber qué piensa cada uno de los contertulios sobre estas brechas de la mujer, que gana mucho menos los hombres en la península, en Canarias. Y en Canarias, vaya usted a saber, pero con lo que es la península está claro que gana un 19,3%, es más discriminada. El empleo de la mujer canaria o la mujer española, pues evidentemente es un desempleo muy volátil, es unas condiciones inhumanas y no está equilibrado con la paz que necesita la mujer en España. Sigue siendo la discriminación del mundo laboral, las mujeres y desigualdad salarial. Yo lanzo un tema para que cada uno de ustedes pueda hacer una sinopsis, cómo está situado la actuación actual en la mujer trabajadora en España. Si me permite, yo quisiera que mis primeras palabras fueran de felicitación, porque soy aquí compartiendo el tertulia con dos mujeres y estoy en este caso invitado, y muy a gusto, por cierto, para hablar de un tema que compete especialmente a las mujeres, pero quiero expresarle, insisto, mi felicitación por este Día Internacional que celebramos cada año de las mujeres, que yo creo que sería bueno que algún día desapareciera este día, porque sería señal de que ya no hace falta, de que exista un día especial para conmemorar a las mujeres trabajadoras. La discriminación, estamos en pleno siglo XXI, y en esta pequeña introducción, solo decir que parece mentira que con todos los avances que hemos experimentado, que a estas alturas del siglo todavía exista rémoras del pasado donde hay una discriminación negativa hacia la mujer, cuando está más que demostrado que, primero, que somos todas personas, y en segundo lugar, que la eficiencia, las capacidades de la mujer en el trabajo no tienen en nada que ser discriminadas por los hombres, porque incluso diría que en algunos casos, si tuviera que existir algún tipo de discriminación, ha de ser positiva, porque tienen hasta unas capacidades en el ejercicio de determinadas profesiones muy por encima de los hombres. Pero bueno, esto es que ya viene de una cultura muy antigua, y que yo creo que estamos en el camino de solucionarla definitivamente, pero aún parece que algunas estructuras se resisten, ¿no? Efectivamente, yo lo que pienso es que, bueno, efectivamente
no deberíamos estar hablando ya de lo que es el Día de la Mujer o no Día de la Mujer, sino digamos que eso tendría que haber pasado a la historia en realidad, pero nos damos cuenta que todo lo contrario, que en realidad la historia la tenemos ahora. Todavía seguimos en una situación de que, como bien tú decías antes, pues hay una auténtica discriminación tanto a nivel laboral como a nivel salarial. A nivel laboral en cuanto a la actividad que realiza la mujer, porque eso que tú dices al fin y al cabo no deja de ser más que unas cifras que vienen en función de que a mí me lo han explicado un poco los contratos que tienen las mujeres, porque esto sucede en la empresa privada. En la empresa pública, evidentemente, hay igualdad laboral, igualdad sueldo, quiero decir que no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que muchas mujeres en la empresa privada, cuando realizan una tarea determinada, le ponen una profesión que está en una categoría inferior para pagarle menos en relación a su compañero, digamos, varón. Estas situaciones que se llevan a cabo en la empresa privada, que no digo que sean todas, por supuesto, afortunadamente, pero que sí que algunas las practica quizás para ahorrarse un duro, a través de la mujer no, un duro o un euro actualmente, yo creo que es lo que para mí debe ya extinguirse totalmente. Pero el problema de la discriminación y de... Yo he estado estos días he estado oyendo, bueno, con eso de que es el día 8, que para mí también es conmemorativo porque cumplo muchos años en Mogán. Entonces entré a trabajar un día 8, además de hace 25 años en el municipio de Mogán. Y pues todo el mundo parece que, en cierto modo, cuando habla del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, dice, no, es que la culpa la sigue teniendo la mujer. Yo digo, pero bueno, es que encima somos culpables. O sea, parece que se culpabiliza todavía de la discriminación que hay a la propia mujer. Yo creo que realmente culpable, si tiene que haber un culpable, es el mundo entero. Quiero decir que vamos, que no hay ni hombre ni mujer, sino la situación creada. Yo siempre he tenido esperanza en las nuevas generaciones, que aquí están. Y la verdad que me he llevado algunos, lo que se suele decir en canario, chascos, ¿no? Porque si bien es verdad que yo esperaba que la juventud, entre la juventud no hubiera esa marginación hombre-mujer, me he dado cuenta que efectivamente todavía se sigue tendiendo, sobre todo a nivel lenguaje, a nivel trato y a nivel, digamos, control, a otros niveles que no es a nivel laboral, ¿no? Bueno. Esa marginación. Por tanto, yo pienso que es una labor de todos, efectivamente, que nosotros, yo sí que veo que, hoy estaba escuchando, también venía escuchando por acá el último informe PISA, donde se dice que efectivamente la mujer no es así como decía Arcadio, que la mujer nosotros estamos por debajo del hombre a nivel aprendizaje en ciencia. Eso se nota en la vida diaria y es verdad, o sea, siempre se ha encasillado a la mujer en letras, al hombre en ciencia, pero en realidad, digamos que aquel que tenga un hijo y una hija verá, según y cómo la mujer tiende muchas veces más hacia las letras y el hombre más hacia la ciencia. En mi caso, soy mujer y tiendo hacia la ciencia. Bien, Besaida. Pero es una cuestión también de educación y de roles de género. A las mujeres se nos educa orientándonos a unas determinadas profesiones socialmente y a los hombres se les educa orientándolos a unas determinadas profesiones, la propia sociedad. Yo, más que el hecho de esperar que dentro de unos años el 8 de marzo desaparezca como día reivindicativo, yo lo que espero es que el 8 de marzo se convierta únicamente en un día conmemorativo, porque implica que ya hemos alcanzado la igualdad real de oportunidades. Evidentemente eso no es así, desgraciadamente el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, todavía tiene que ser un día en el que las mujeres y los hombres reivindiquemos los derechos que ahora mismo nos están siendo negados. Con el tema de la brecha salarial de género que comentaba, sí es verdad, como decía Nicolás, tenemos un 19,3% de salario menos que los hombres, ganamos alrededor de un 20% menos haciendo el mismo trabajo que un hombre, lo cual además es bastante ofensivo para todas las mujeres, porque implicaría que tendríamos que trabajar 70 días más al año para poder ganar lo mismo que un hombre en el año cuando estamos haciendo el mismo empleo. Y ya no es solo la cuestión del salario, también es la precarización laboral, y es como podemos ver que los contratos temporales y los contratos parciales se hacen con una mayor frecuencia a las mujeres, y que cuando una empresa pues cierra, vimos como con la crisis económica las primeras que empezaron a aumentar las cifras del paro pues eran desgraciadamente las mujeres.
Yo creo que queda mucho camino por recorrer. Estos simplemente son reflejos de la discriminación que sufrimos las mujeres en el mundo laboral y que luego se plasman y que una vez al año pues recordamos. Yo espero que cada día sea 8 de marzo y que estemos ahí continuamente luchando para que estas diferencias no sigan, porque después otra realidad también es el tema de la visibilización de las mujeres, como es mucho más complicado promocionar tanto en la empresa pública como en la empresa privada para una mujer que para un hombre, y eso es así. Tenemos una ley de igualdad y sin embargo vemos como en los consejos todavía sigue siendo mayoritaria la presencia de los hombres. Yo, para mí, la mujer, realmente lo que yo me pregunto, si la pobreza tiene rostro de mujer. Y digo esto, porque la mujer está discriminada en la empresa pública, está discriminada en la empresa privada, sobre todo en la empresa privada, y tiene consigo el problema de que si es madre no se la acepta, como dijo una empresaria de una asociación de empresarios, que cuando una mujer lo que primero que le pregunta es si tiene más de, si está entre los 25 y los 35 años, pues no la contrata porque puede ser que sea posible candidata a ser madre, como si fuera eso un gran hándicap. Evidentemente, oyendo esta frase de una presidenta de empresarios de España, evidentemente tengo que pensar que la mujer mi pregunta es si la mujer tiene rostro, la pobreza tiene rostro de mujer, puesto que no solamente el trabajar en su casa, ya no solamente trabajar en su casa, sino ir a trabajar a una empresa. El marido va a trabajar y se limita a trabajar y a ir a la casa, mientras ella tiene dos alternativas: casa, hijos, más trabajo. Evidentemente, y después cobran menos salario que el hombre se limita a trabajar fuera y a venir a casa y dame el café, digamos. Yo lo digo por esos hombres que llegan a casa y no se mueven. ¿No? Evidentemente, todas estas cosas yo soy muy crítico, o sea, en ese aspecto soy muy crítico. Yo, a partir de ahora, podemos abrir el debate. Vuelvo y repito, ¿cree que la pobreza tiene rostro de mujer? Yo no lo creo. Yo creo que el planeta Tierra tiene rostro de mujer. Eso sí lo creo. La mujer es, con diferencia, más esencial, más importante muchas veces en la propia construcción de la sociedad que el hombre. Sí, pero le Es más cargamos imprescindible. toda la responsabilidad a la Claro. mujer, es a lo que yo me refiero. Claro, lo que sucede, ya hablando en los términos actuales, que esta sociedad está organizada en base al poder. El poder político, el poder económico, y el poder siempre lo han detentado históricamente los hombres, que eran los que iban a la guerra y eran los que realmente, pues, eran en este sentido los que tomaron las banderas y tomaron las armas. Y todo esto, más allá de los tópicos que se usan en torno a este tema, y que también es verdad que se ha avanzado muchísimo y que hay algunas referencias que ya están superadas, sigue siendo cierto todavía, insisto, por una educación y una cultura, sigue siendo cierto todavía que la mujer en la casa, el hombre en la calle, en fin, esto empieza desde la más tierna infancia, es decir, son los padres mismos los que al varón, no importa a la hora que llegue, cuando está un adolescente, a la hora que llega a su casa, mientras que a la niña, pues, bueno, cuidadito, que es más peligroso. Yo creo que todo este tipo de cuestiones se van superando y, bueno, para no alargarme más, creo que independientemente de la pobreza y la riqueza, hoy mismo en este país, en España, pues hay muchísimas mujeres que son empresarias importantísimas, que tienen, imperios empresariales, Sí, pero heredados. Y son una Como minoría. heredados. Quiere decir que hay pocas mujeres
y debe de ser heredada, como la botín, por ejemplo, Sí, ¿no? o la Pulovich, O el Corte son Inglés, cosas sí. heredadas. Sí. O sea, no por ser mujer, por ser empresaria, Le aseguro a usted que si ha esas, tenido. tanto una como la otra no estuvieran capacitadas, no estarían en los puestos de Y trabajo. sobre y la es guerra, porque sobre la guerra, te debo recordar que en la guerra la mujer es la peor que lo pasa. Ya no solamente en el frente de guerra, sino la guerra hoy es en las ciudades. Claro. Y aparte, las mujeres siempre han sido las hermanitas de la Cruz Roja que van a usar Yo me refiero a discriminatoriamente. antes de la creación de la Cruz Sí, Roja, pero yo, en el medioevo. España ha valorado, vamos a ver, Zaira. Yo sí que estoy de acuerdo que la pobreza pues tiene rostro y tiene nombre de mujer, y eso lo vemos en los datos, lo vemos en las cifras del paro y lo vemos en las personas que están viviendo bajo el umbral de la pobreza y que lo han traspasado. Pues normalmente pues el índice de mujeres es bastante preocupante. Yo no estoy de acuerdo con que la mujer tenga que ser sea más esencial que el hombre. Yo creo que al final tiene que ser una cuestión de entre iguales, y que exista una sociedad en la que la igualdad pues sea ese motor del cambio. El tema de la mujer en el hogar, al final yo creo que una manera de superar eso, evidentemente que todavía lo seguimos viendo, vemos como todavía hay familias en las que existe un trato discriminatorio entre los hijos y las hijas, eso es una realidad, pero es una realidad que hay que combatir. Y esto se combate desde la corresponsabilidad, desde que el hombre y la mujer entiendan que no es que uno sea responsable y el otro ayude en casa, es que al final son corresponsables de la situación, tienen que trabajar unidos, porque al final si queremos una mujer que defienda, además, porque yo creo que somos muchas las mujeres a lo largo de la historia que han defendido pues esa posición, es mucho más sencillo con un hombre corresponsable que también se declare a sí mismo como feminista. Yo no creo que los hombres pues hayan sido de manera, el tema de las guerras y tal, los que hayan asumido el poder, sino que es que simplemente las mujeres no hemos tenido acceso al poder. Y eso sigue siendo una realidad a día de hoy, y es que es mucho más complejo para las mujeres acercarnos a puestos de poder. Ya lo comentaban con el tema de las empresas, vemos como muchas de las mujeres ahora mismo, que evidentemente que esas mujeres están capacitadas, pero es que yo no pongo en duda que no hayan otras muchas mujeres que también están capacitadas para ocupar puestos de responsabilidad, y no lo están haciendo porque tienen ese techo de cristal, que es que van a ser madres, que tienen más problemas a la hora de compaginar, porque a un hombre no se le pregunta cómo va a compaginar su vida personal y su vida profesional. Sin embargo, a las mujeres sí. Parece que ser una mujer de 30 años y decidir con tener un hijo o una hija y una carrera profesional exitosa es bastante complejo, y de hecho genera esa duda de cómo va a sacar adelante todo, cuando en realidad en el caso de los hombres no, porque se sobreentiende que tienes una mujer detrás y no al lado, que se va a encargar de todo. También hay una cosa muy especial, que viene a lo dicho, que una empresaria como de la Confederación de Madrid haya dicho que las prefiere coger claramente, después lo aclaró, que las quiere después de 40, cuando ya no puede ser objeto de ser madre. O sea que la mujer tiene, la ley laboral le perjudica. Claramente esta nueva ley laboral, que no lo hemos tocado, perjudica a la mujer. ¿En cuál? En que le dan en precariedad, el problema de la mujer ya está muy machacada por todos lados. Y debemos ser, y yo creo que tanto Arcadio como yo somos hombres, y me gusta oír mucho la opinión de una mujer joven como es Besaida, y una mujer adulta, responsable, Madura. Madura, que tiene también su puesto de trabajo garantizado. Profesional. Pero ella ve Lo de madura muchos... no sé yo No, con qué connotación tiene eso, ¿eh? Muy No, no, bien. ya con Aquí si experiencia. estamos por iguales, me parece Sí. que hay maduros ¿Lo también, ves? maduritas Se le en la nota, mesa. se le nota rejillo, ¿no? Se le nota rejillo. Aquí no de Besaida, maduro. yo creo que nos debe Era una dar... persona A mí, con lo que me hizo- experiencia, que con era más experiencia. bonito. Yo me refiero No, a una pero- mujer que ya está curtida en el trabajo. No, yo digo que lleva tenemos la juventud una profesional. y tenemos Pero me hizo mucha la- gracia la observación que hacía Besaida ahora. Había un dicho en nuestra época que se decía,
detrás de un gran hombre A la mujer. hay siempre una mujer. Pero eso era antes, ahora se dice, detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida. No, pero la verdad que lo que Betsaida dice, yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Y con mi trayectoria de la madurez, como dice. Por eso decía- voy a tener que medir las palabras una a una. Una a una, porque yo Por suelo eso- ser milimétrica, además. Por eso Quiero decir, decía, perdón, por eso decía que perdonases tú, pero yo tengo la experiencia, por un lado, de un mundo laboral Exacto. fijo, con carrera, mujer hecha, porque ella también, su marido es médico, por lo tanto, ella y él están compartiendo o no la tarea. crianza de vuestros hijos. Yo creo que sí, efectivamente. pero Hombre, que no le queda otra. Vamos, hay que ir a la reeducación. Sí, no le queda otra. Yo es creo un que problema nosotros tenemos de también un reeducación. poco la disciplina que nosotros ponemos. Sí, Quiero sí, decir, sí. cuando antes Betsaida decía, es que depende cómo se orienta cada hijo, entonces, no. Yo tengo un niño y una niña, pero lo voy a llevar a mi terreno para que vea, lo que dice el informe PISA es realmente cierto. Quiero decir, niños y niñas no son iguales ni piensan iguales. Quiero decir, las niñas se les desarrolla mucha más imaginación, mucha más, parece que tiene ahí pues como arte, ¿no? Es verdad, las mujeres tenemos más arte, mientras que los hombres son, ¡boom!, ahí, 5-5, 4-4. Entonces, por eso, cuando tú ves las carreras de ingeniería de antes, por ejemplo, de ingeniería, de ciencias y demás, había más hombres, ahora no, ahora se están igualando afortunadamente, que mujeres. Entonces, aunque nosotros pensemos que realmente, efectivamente, depende de cómo nosotros enfoquemos, hay algo en nuestro interior que somos realmente distintos. Pero la cuestión no es que seamos iguales, yo no quiero ser igual, hay que ser, digamos, hay que tener igualdad desde la desigualdad, desde que somos un hombre y una mujer. No pretenda, yo no pretendo ser un hombre, evidentemente, ¿no? Si quisiera ser un hombre, pues hay muchas maneras, ¿no? Quiero decir que hoy en día hay muchas maneras. La cuestión es tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, como dices tú, compartir nuestro trabajo, la crianza de nuestros hijos y transmitirle a nuestros hijos que eso es así y eso es muy difícil. Cuando tienes uno y otro. Quiero decir que ya tú estás transmitiendo, en mi casa, por ejemplo, se forman a veces bastante guirigay cuando hay, no quiero decir quién de los dos, pero siempre hay uno más rápido a la hora de corresponderte en cuanto a las tareas que tiene que hacer. Quiero decir que hombre y mujer desde pequeños ya se nota la diferencia, con una educación igual, en un colegio de iguales, con una enseñanza igual. Sin embargo, yo también quiero, Hombres y mujeres. también quiero poner de manifiesto que también no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres No, son iguales. afortunadamente. Yo sé que esos son los tópicos que generalmente usamos, ¿no? Pero insisto en la idea que me trae a mí a este debate, y es que afortunadamente los tiempos van cambiando, quizás más lento de lo que nos gustaría en algunas ocasiones, pero evidentemente las mujeres y los hombres no son iguales. Esa es una cuestión bastante evidente a primera vista, pero es que después también observamos la riqueza que supone la diferencia. Es decir, somos personas, eso de entrada. A mí me gusta en nuestros debates, más que hablar de hombre y mujer, hablar de personas. Y luego creo que los hombres y las mujeres, siendo diferentes que lo somos, justamente estamos, yo creo que estamos en el reino animal con esa diferenciación para ser más completos. Es decir, yo creo que el hombre y la mujer están llamados a entenderse y a completarse el uno al otro, y cada uno con sus características, ¿no? Bien, y Betsaida, tú eres la chica más joven aquí en esta mesa y yo creo que queremos oír evidentemente a nuestros televidentes, les interesa saber, ya hemos conocido la opinión con ejemplo práctico puesto Del día a día. del día a día, y quisiera yo saber la opinión de una mente joven como tú. ¿Qué es para ti ese proyecto? Si se debe de hacer educación desde las escuelas, desde que son pequeñitos, esa igualdad que con la ley laboral está mal porque perjudica claramente a la mujer, o de eso está hecho. No olvidemos que la mujer joven es la que más paro tiene de la juventud. Entre el hombre y la mujer, es la mujer que está soportando ese paro,
Y después, en el derecho de igualdad, equilibrio, es muy bonito decirlo, pero yo quiero pensar que a lo mejor tú te has visto en muchas frecuencias, muchos auténticos cismas en tu vida, en tu corta vida, y puedes un poco informarnos de qué es, cómo te sientes, cómo sientes el derecho de la mujer, cuáles son las deficiencias. Esto es para que nuestros televidentes se hagan una idea de tener varias opiniones. Claro, unos carcas como Arcadio, como Nicolás, evidentemente acostumbrados. Yo siempre he respetado a la mujer en todos los conceptos, pero de pequeñito, no por educación de mis padres, que tenían una educación antigua, no, sino que la vida me ha llevado a ver que la mujer y el hombre son tan necesarios, tanto monta uno como monta otro, para dar la expresión de Isabel la Católica, pero evidentemente en aquella época no había ningún Ahí yo derecho creo a que la mandaba mujer. más Isabel que Fernando, ¿eh? Sí, sí, yo que también, sí. Venga, Betsaida, Yo anímate. sí quería hacer un apunte tanto a lo que comentaban Arcadio como lo comentaba Catalina, y es que al final, cuando hablamos de esa diferenciación y que comentaban el ejemplo del niño y de la niña, a mí sí es verdad que compartiendo lo de que somos iguales en la diferencia, compartiendo eso, pero somos iguales en la diferencia no exclusivamente sino entre mujer y hombre, sino en lo que decía Arcadio, entre todas las personas, porque al final ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni podemos juzgar a todo un género por el comportamiento de una persona, pero sí es verdad que es muy importante cuando hablamos de esa predisposición que hay a la hora de aprender o a la hora de hacer las actividades o lo que estemos desarrollando en ese momento. Sí es verdad que yo no soy una experta en la materia, pero sí sé que hay algo ahí que a lo mejor lo controlas más por tu profesión, y es el tema de cómo nos desarrollamos a la hora de crecer y demás, en cuestiones físicas únicamente. Pero sí es verdad que yo creo que muchas veces esas habilidades o esas destrezas que desarrollamos las mujeres, y esas habilidades y esas destrezas que desarrollan los hombres tienen más que ver con cuestiones culturales, con cuestiones sociales, que con cuestiones biológicas. El hecho de que una niña pues pinte mejor que un niño, a lo mejor más que una cuestión biológica, tiene más que ver que la niña pasa más tiempo en casa pintando y el niño pasa más tiempo en el parque jugando al fútbol. Yo creo que son cuestiones a tener en cuenta, y lo vemos incluso yo siempre hay un ejemplo que me gusta mucho poner, y es en el patio del colegio, y eso se ve cuando los niños son pequeños. Y vemos como en los patios de los colegios, ahora ya afortunadamente empieza a cambiar y se empieza a incluir más a las niñas en determinadas actividades, pero sí que les pido que me acompañen a ese patio, a ver si les suena la imagen de ver a los chicos ocupando gran parte del espacio de ese recreo, jugando al fútbol o demás, gran parte de ese espacio, y sin embargo las chicas quedaban relegadas a los rincones y a los bancos y a los asientos, y se ponían a jugar o a saltar la comba o a hablar de sus cosas. Al final ahí vemos cómo los niños desarrollan unas determinadas habilidades y cómo comienzan a aprender a dominar el espacio, cómo empiezan a entender que su lugar natural es dominar el espacio. Yo creo que evidentemente esto no pasa porque los niños se sienten al banco y las niñas salgan a jugar al fútbol, sino que va más, evidentemente, no estoy diciendo con esto que ahora tengan que estar todas las niñas, pero es que tiene que ser una cuestión más de voluntad y más de trabajar para que se vea como una posibilidad de que incluso haciendo juegos en los que todos puedan interactuar, entre que niños y niñas Pero puedan hay participar. profesiones, Betsaida, que son muy complicadas. Por ejemplo, tú me estás diciendo del campo de fútbol. Pues Pero yo como no un he visto, ejemplo, yo nada no he más. visto, pues un ejemplo. Actualmente no se puede para un jugar a la ejemplo. pelota en el patio. Pues, Pero en mi época sí se Tú podía, en mi conoces- época Te lo digo sí porque- se podía y no hace porque tanto. te ponen un parque. ¿Tú conoces alguna mujer que haya destacado en el fútbol con el nombre de Ronaldo? No, pero O Pero vamos a ver, es que probablemente no ha destacado. por ejemplo, no, y eso pasa en la empresa privada o en la empresa pública. Mujeres que hayan llega a la presidencia de una empresa, evidentemente llega porque es hija de... y O porque es una continúa. mujer extraordinaria. Extraordinaria en política, pues, hay algunas. Está la Margaret Thatcher, que fue extraordinaria. Eso Está es un hombre, dice. no, en política ¿Quién no? también ¿Cómo? está esta mujer de Alemania, la Merkel. La No Merkel, manda nada. también manda mucho, ¿no? Lo que pasa es que
es una cuestión de educación en los colegios, pero de igualdad entre géneros yo creo que uno está hecho por una cosa y otro está hecho Yo no por estoy de otra. acuerdo con eso, Porque, Nicolás. por ejemplo, en ciertas profesiones, evidentemente, en el intelecto, la mujer a veces es más inteligente que el hombre. Pero lo que sí está hecho es que el hombre preside la mayoría de las empresas. El hombre está en el fútbol, en el boxeo, en no sé qué, destaca en esos sitios, en esos temas. La mujer, aunque quisiera destacar, aunque sea más lista, más inteligente que un boxeador, porque yo un boxeador, libéreme a mí del criterio que tengo, de tanto golpe que recibe en la cabeza, en el boxeo pues a veces termina medio estarado, porque yo no he visto un boxeador muy listo, muy inteligente, sin embargo, que el hombre, ahí la mujer tiene eso. ¿Hay diferencia entre hombre y mujer? Pues sí las hay. Sí las hay, y que las dos tienen que ser compatibles, es lo que yo digo, sí también, pero lo que no se puede discriminar en el paro, en el derecho de igualdad, el derecho en esas cosas. Ahora, que hay más hombres en empresas públicas y privadas y políticos que están dentro claro que sí, pero mucho atrás. Pero ¿cómo llegamos a tener una zona de igualdad entre hombre y mujer? Hombre y mujer tiene que ser igual, pero tenemos que llegar a una igualdad que no es decir una lista, el 25% de mujer, 25%, o una lista del 50% de las listas, porque si no destaca ninguna mujer. Y a la mujer yo pienso firmemente que a la mujer le falta un espacio de oportunidad, que el hombre también permita que ese espacio de oportunidad hacia la mujer sea consciente en el hombre, porque la mente del hombre, desde la mamá que educa al hombre por un lado, como hemos dicho aquí en la mesa, y educa a la mujer por otro lado, ¿por qué no puede salir una hija hasta las 12 de la noche? ¿Y por qué el hijo puede venir a las 2 de la mañana? A eso me refiero, que ya tenemos que reeducar. Es más un tema de protección, claro, y de cultura. Déjame que te pues diga, está perjudicando a la mujer, tanta protección tiene que perjudicar a la mujer. Vamos a ver, esto nos puede, digo yo, que las costumbres no cambian de la noche a la mañana. Y cuando digo de la noche a la mañana me refiero ni siquiera de un año para otro. Esto, lógicamente, como el propio planeta va dando vueltas, ¿no? Yo, que soy un carca, como tú bien decías antes, ya tengo una edad, importante. Sí, pero experiencia tiene. Yo recuerdo, cuando era niño, no existían los colegios mixtos. No. Esta idea acaba de demostrar que, siendo la más joven de la mesa y siendo muy joven además, tiene una gran apertura de mente y se ve que está bastante informada. Pero mi vivencia de niño es que a nosotros se nos impedía acercarnos siquiera, en el colegio público en el que yo estaba, a la otra parte del colegio, que estaba además separado por un muro alto, imposible de saltar, donde estaban las niñas. Pues no te preocupes, que ahora Rajoy quiere separarlos de nuevo. Y aquello era los niños con los niños y las niñas con las niñas. Sí, eso lo quiere Rajoy. Punto número 2. No tiene ya. En estos momentos, en aquellos tiempos que pueden parecer muchos o pocos, el tiempo es relativo, ¿no? Los padres, por lo general, en una Canarias bastante pobre y que estaba saliendo de una guerra civil tremenda y con una incultura muy amplia, pues a las niñas, no todas iban al colegio. Normalmente las madres las tenían en la casa para que las ayudaran. Suelen ser familias numerosas y tenían muchas tareas domésticas, ¿no? Ayudar y aprendiera las labores del hogar, que después salió la sesión femenina, no hablé de esa época. No, hombre, no, hemos quiero decir avanzado. que somos producto de esa época. Sí. Es que esto es así, nosotros no hemos caído de repente, de la noche a la mañana, de una higuera. Somos producto de una cultura, de una época y tal. En algunos lugares del norte de Europa, por ejemplo, están más avanzados que nosotros en estas cuestiones. En las cuestiones de normativas sociales, de leyes, lo tienen más asumido, lo tienen más claro, porque nos tienen una cierta ventaja.
Pero bueno, todo se andará y yo creo que vamos en el camino. Vamos, esta es mi modesta aportación. En el 70, en el 69, si no está lejos, hombre, venían las turistas y las suecas a la playa de las Canteras y la primera vez que vieron los canarios un bikini fue ahí, entre el turismo en la época de Franco. No voy a hablar de Franco porque tú y yo venimos de esa época y la hemos sufrido. Exactamente, y había algunos que iban a la playa de las Canteras y no veían bikini. Y que va, y ahora pues no. En fin, evidentemente la opinión debe ser a estos carcamal, a estos dos carcamal. La verdad que yo creo que estamos aquí es importante, por eso yo quiero aprender de lo que me diga Besaid y de lo que me diga la compañera aquí también, ¿no? Porque realmente ella, no sé si fue a la sesión femenina, tú fuiste a la sesión femenina, ¿no? Pues había una época que no iba a hacer los cursillos de cocina, de surcir o coser. No, pero de verdad, esa época la hemos desplazado. Yo pienso que todo eso también está bien. ¿Por qué? Decir, tenemos que saber cocinar, tenemos que saber coser. Pero el hombre y la mujer. Hacerlo todo, por supuesto. En mi casa cose mi marido mejor que yo. Eso no es ningún hándicap para él, ¿no? Quiero decir que no le da vergüenza, ni muchísimo menos. Cuando hay que coser un botón, hasta ya mis hijos van a decir, papi, que lo hace, papi me lo cose, ¿no? Es un punto negativo para ti, no para él. Pero es perdonable, Besaida, es perdonable que un chico hoy no sepa coser un botón. Los pensamientos antiguos machistas. ¿Cómo, Nicolás? Que un chico hoy no sepa coser un botón, que todavía sigue la madre protegiendo al chico para que no Yo creo que cose un el chico botón. debe de ser capaz de coser sus propios botones. ¿Tú conoces chico y una muchos chica, chicos que sepan igual. surcir un botón, surcir una pieza de ropa? Ahora mismo tampoco me viene a la mente ninguna chica que sepa. Porque yo, por ejemplo, no sé. Bueno, estamos hablando... Es que estamos ahí, Porque la madre enseña cosas de cocina, surcir y todo en casa. Pero es que la madre aquella que había en aquella generación de tu madre es diferente a la madre de hoy, porque está insertada en la vida laboral. La madre de hoy Está insertada en la vida laboral, aunque le paguen mal, a todo tren. A ¿no? todo tren. A todo Tanto, tren. ahora, hay una cosa también importante que debo de decir, es que actualmente en las facultades de todo tipo está llena de mujeres y tiene mejores estudios las mujeres que los hombres, pero después Pero sin embargo, Nicolás, permíteme que te interrumpa. Es verdad que ahora mismo las mujeres, y además no es una cuestión de ahora, sino que hace unos años que se veía observando cómo las mujeres comenzaban a ganar terreno en las universidades, y de hecho un ejemplo en las mujeres en Bellas Artes, por ejemplo, en la carrera de Bellas Artes vemos como la presencia de mujeres es dominante. Y sin embargo después cuando nos vamos a las exposiciones de arte moderno, vemos como sin embargo las obras que se exponen son las de esa minoría, que en este caso son los hombres. Y como este ejemplo, muchísimos. Vemos como mayoritariamente la presencia de las maestras es superior a la presencia de los maestros, y sin embargo vemos como los directores o los que promocionan son mayoritariamente los hombres, cuando son minorías en esta profesión. Al final sí que vemos que a pesar de que estudiemos o que nos desarrollemos en una cuestión a la hora de estudiar, vemos como es mucho más complicado que laboralmente esa proyección se traslade. Pero la misma proyección que tiene que una mujer que estudia Bellas Artes, que está ocupado evidentemente después los pocos hombres, que significa que Picasso fue muy inteligente, yo no dudo de la inteligencia de Picasso, pero también por ejemplo, hay una comparativa ahí que no veo una mujer que destaque en las artes. También hay que hacer una cosa, que se pone a la mujer indebidamente en las películas como si fuera mujer florero, que tiene que ser una belleza determinada, y destaca no por su inteligencia de acción, de actora, de actriz, no, sino por su bello cuerpo que tiene, y mujer sexy o mujer tal. Hay muchas partes que discriminan realmente a la mujer. Eso pasa cuando dejamos de ser sujetos, claro, para convertirnos en objetos. Y el 8 de marzo, evidentemente, y el 8 de marzo quiero reivindicar el derecho de la mujer, que no se le ponga como una mujer florero.
Es lo que queremos reivindicar en esta mesa, al menos yo lo quiero así, ¿no? Pero con respecto a lo que decía Betsaida de las maestras, por ejemplo, de las profesoras o de los pintores, pintoras. Un ejemplo que... Te voy a decir una cosa, por ejemplo. En mi profesión, tú ves un niño pequeño en una sala de urgencia. Está esperando y llega una persona con un pijama blanco. Su mamá le dice, mira que viene la enfermera y te pincha. Que va a venir la enfermera y te pincha. Es la doctora. Pero el concepto que le está transmitiendo a su hijo es que las mujeres son enfermeras y si ven a un varón, porque yo me he acercado con un varón que es enfermero, que va conmigo, que me acompaña, y se dirige siempre al varón como doctor y a mí como enfermera. En la inmensa mayoría de los casos, cada vez menos, pero hubo una época que, bueno, que yo me lo pasaba pipa, porque además como le contaban todo el rollo al enfermero y el enfermero escuchaba y yo decía, es que luego me lo vas a tener que contar a mí otra vez. Digo, pero eso te pasa por tener una mentalidad machista. Digo, ¿entiendes? Es que eso tú lo ves en el día a día. ¿Y eso cómo día se arregla, eso Catalina? Se arregla desde la educación, la formación. Exacto, pues si formación, estamos quitando la igualdad en los centros escolares y dándole una mayor prepotencia o por mayor prioridad a la religión que a la igualdad, a la solidaridad, yo creo que damos un paso, esto me parece como la yenca, ¿no? Damos un paso para adelante o el tweet, ¿no? ¿Te acuerdas, no? El tweet, un paso para adelante, un paso para atrás. Evidentemente, ¿cómo que no? Pues, evidentemente, si se le da mayor importancia a la religión, que debe ser un concepto de la familia, al concepto de educarlo hacia la igualdad, la responsabilidad del conjunto de una nación o de un país, y nosotros aquí charlando sobre el tema de la mujer, cuando yo considero evidentemente que la mujer está muy discriminada. Yo no sé cómo lo ve Betsaida, que la veo yo, Betsaida, que está ahí media callada, que no, callada. Explícanos por qué no se le enseña. ¿El esquema futuro tiene? Vamos a ver, por qué no se le enseña. Porque no por ley, a mí no me gustan las leyes, tantas leyes para una cosa. Pero sí es bueno las legislaciones también. Pero es un concepto de enseñanza, de educación, tanto por las mayores como para la gente nueva, porque si no, sigue habiendo la discriminación, sigue habiendo el asesinato del marido contra la mujer. Es otro tema. Sí, eso es otro tema. También viene la discriminación en el que, o como dice la antigua jerga, que yo no sé si está actualmente, eres mía, para mí o para nadie. Entonces esa es es lo que viene de antiguo, de siempre, y desde las cavernas. Desde las cavernas la arrastraba a la mujer por los pelos y la llevaba dentro de la eres mía o no eres de ninguna. Y ese concepto, hoy en pleno siglo XXI, tenemos a la mujer explotada sexualmente, explotada en la casa, explotada en la vida laboral, explotada por el marido a veces, tal. Y esto es lo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo se enseña estos valores a la mujer actual? ¿Cómo le podemos enseñar estos valores? Y que los partidos políticos vayan a enseñar esos valores, porque a mí tanto partido político, tanta frecuencia de partido político también, ponme yo, quítame yo, ahí ve a Bravo Laguna que se va a ir con compromiso, el otro que se va a ir con... y no resuelven los problemas, ver, Nicolás, los problemas que queremos que se resuelvan en esta mesa, por eso es este debate. Probablemente... Yo lo he pensado así. Probablemente las cosas en este terreno tendrían que ir más deprisa. Pero recuerda que existen en todos los gobiernos autónomos pues instituciones como el Instituto Canario de la Mujer, por ejemplo. No existe el Instituto Canario del Hombre. Eso no existe. Pues lo cambiamos, lo ponemos en otro. Quiero decir, pero ¿quién lo tiene que cambiar? Con la idea sí. de implementar o adelantar medidas incluso de discriminación positiva en favor de la mujer para que llegara a la igualdad, que es el objetivo, ¿no? Yo creo que ese es el camino y ese es el afán. En medio están las resistencias
Y efectivamente, pero esto yo creo que tampoco tendremos que rompernos aquí ahora mismo la cabeza y volvernos un locos, porque tocaste así de pasado un tema que es bastante, en fin, difícil de abordar, que es el tema del maltrato, del del maltrato, maltrato. ¿no? Y uno lo tratamos mal. eso También es un el Día asunto, de la Mujer es un hay que asunto. recordar a las cientos de víctimas que ha habido por, Claro. por el abuso del hombre, Eso- del viril. eso es lo único Y que nos entonces nos no recuerda. es que todos los hombres seamos No. iguales, No, pero no, sí no. los hay. Nos recuerda que todavía venimos con mucha deficiencia y con mucha, digamos, pues carga del pasado que tú estás nombrando rápidamente aquí. Yo creo que hace falta menos discurso y más actitud. Actitud. Y también más pedagogía, porque sí es verdad que yo creo que la educación y la reacción que tenemos ante determinadas situaciones, ante determinadas actitudes, es fundamental si queremos en realidad llegar a la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo sinceramente creo que la educación tiene un papel fundamental y primordial a la hora de cambiar esta situación y hacer pedagogía, no solo tampoco con los niños y con las niñas, sino también con los adultos y con las adultas. Y también, como les decía, cómo se reacciona ante determinadas actitudes. Vimos cómo hace un par de semanas en un campo de fútbol un grupo de hinchas comenzaba a animar a un jugador de fútbol haciendo cánticos que hacían alusión a una denuncia que había tenido por violencia de género. Evidentemente, ante esas determinadas actitudes, si queremos que no se vuelvan a producir y si queremos cambiarlas, tenemos que tomar determinadas reacciones, porque si lo que hacemos es continuar mirando para otro lado, lo que volveremos es asumir determinadas actitudes como normales y justificables y no cambiarlas. Pero mira, Ha tocado un esa- tema muy actual, que por cierto de un futbolista canario, dicho sea de Sí, paso. es canario. Y sucede en Andalucía y concretamente jugador del Betis, ¿no? Pero fíjate la polémica que se ha desatado en todo el país cuando resulta, y yo creo que acertadamente, se ha criticado a ese sector de ultras que estaban de alguna manera jaleando al jugador frente a una, vamos a llamarlo supuesta, no quiero meterme en ningún lío, agresión que tenía hacia su pareja. Pero yo que soy bastante futbolero y voy a los estadios, de toda la vida de Dios, vemos cómo en los campos de fútbol al árbitro se le insulta cada partido, cada domingo, se le insulta, y, claro, Se le machaca. y se le machaca vilmente, ¿no? Y se le llama de todo. Pero esto está asumido. No, pero de todas formas ahora mismo estamos en no una hay época, ni- exacto. Sí, empiezan a moverse. En los fútbol se le están dando una serie de normas, lo digo Sí, sí, también sí, por, sí. por Sí, la sí, vida no, no. diaria, ¿no? Se le están dando una serie de normas a los padres para que no increpen al árbitro, Exacto. para que no griten, para que, claro, pero tú te das cuenta que, por ejemplo, tú imagínate que eso lo hace un determinado club y lo lleva a rajatabla, entonces te encuentras los padres de los niños de ese equipo, que es donde sí hay esa disciplina, pero llegan los de otro sector que no tienen esa disciplina porque no es en todo, y mientras unos están calladitos, los otros, tú, tal, porque es que llega a ser para mí muy desagradable ir ahora mismo a un partido, y voy todos los sábados, quiero decir, a los partidos de fútbol, porque no, es cadena. Evidentemente, la cuestión de la mujer, ustedes saben que es muy problemático. Yo no quiero crear ese problema en la mesa ni crear problemas, todo lo contrario. Estoy abierto a que los derechos de la mujer sean derechos así de simple, derechos de la mujer. Igual que los hombres tienen sus derechos, como en cualquier ciudad, como en cualquier país, en cualquier género, esa discriminación de género que se observa día tras día, año tras año, tanto en la elaboración de la ley laboral, en el paro, la discriminación que hay entre el hombre y la mujer, el resultado. Y mi pregunta a esta mesa es saber si eso tiene arreglo o si eso se arregla dando una mayor información a las ciudadanas y ciudadanos, y también si en el término educativo es evidente que no es separar los niños de las niñas como hace cierto sector de la educación, y que lo ha apoyado el sector del gobierno de la nueva ley de
de enseñanza, evidentemente lo que interesa es compartir desde pequeño y que los niños sepan desde pequeño cuáles son sus roles de comunicación, de igualdad, de derecho. Evidentemente eso es lo que nos trae en este debate de hoy, del 8 de marzo, que espero que todos los festejemos perfectamente ese día 8 de marzo. Y yo, para finalizar, me gustaría conocer de todos los de la mesa, evidentemente, en 2 minutos finales, de sus conclusiones de este debate. Empezamos por Catalina, que es la experiencia en la mujer. Qué bien te quedó, qué bien te quedó ahora. Ahora no, pero es que antes no fue, fuiste tú. Y cerramos, Que yo te voy a pasar una, y cerramos con Versalles, No, que es la verdad. juventud, y que se dirija un poco a esa juventud. Yo lo que- En nuestros tiempos la juventud era rebelde, era reivindicativa en nuestros Sí. tiempos, muy reivindicativa. Sigue siendo en la muy época también. del Sigue- rock, sigue siendo era la reivindicativa época de del otra rock manera. duro, de la época que yo me acuerdo, ¿no? O sea, hippie, en la cantera, con la flor, Claro, pero era reivindicando romper mucho, no a la mucho. guerra, etcétera. Esa era una juventud reivindicativa que hoy mismo esa juventud no la veo por ningún lado, a no ser que vaya a reivindicar otras cosas y cambiar todo lo que ya se ha ido ganando al futuro. Dicho y hecho, 2 minutos para 2 minutos. finalizar y Amén. conclusiones. Yo creo del que pensamiento para lo que de- tenemos que conseguir todos, tanto hombres como mujeres, quiero decir, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la igualdad de derechos para todos, nosotros tenemos que, yo siempre me empeño en lo mismo, pero no sé si es que no se puede conseguir. Quiero decir que cuando nosotros queremos tener igualdad de oportunidad, igualdad de derechos, igualdad de todo, tenemos que tener igualdad en la formación. Para mí todo parte de un déficit también de formación. Y y me remito a un punto que tú tocaste, que hay una edad en la mujer efectivamente que es una edad discriminatoria de por sí, por naturaleza. O sea, es una edad donde tú te tienes que echar para atrás y decir, ahora me voy a dedicar digamos, a la reproducción. Esa reproducción te lleva efectivamente a la marginación. Y por eso muchas veces la pobreza tiene rostro de mujer, pero es verdad. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en medicina, si tú te preguntaban si tú estabas embarazada. Si estabas embarazada, no te hacían el contrato. Pues siguen haciéndolo, siguen haciendo. Exacto. Evidentemente yo le preguntaría a Versalles si a ella cuando va a pedir un puesto de trabajo le dice qué edad tiene, y es discriminatorio pedirle ya la edad, no su comportamiento, no su formación, no su tal, Exacto. sino le dice qué edad tiene, eres casable, tienes novio o no tienes novio, porque eso llega a los jefes de formación. Incluso, te voy a decir más, en una situación como la mía, por ejemplo, un servicio canario de salud con las transferencias después, no era en Salo, yo fui a coger un puesto un poquito más distinto, quiero decir un poquito, y entonces me dice otra persona la persona que estaba inmediatamente por encima, que bueno, que claro, que el hándicap que yo tenía era que estaba soltera en aquella época. Qué curioso. Porque No, una no, mujer curioso casada no, es lo da que está más pasando estabilidad. realmente, digámoslo Me dice en esta así, televisión que se una puede mujer decir. casada da más estabilidad. Sí. No, lo digo porque son cosas que yo he vivido. Casada, Son sí. vivencias, como que siempre Pero casada cuando con va- hijos, ya ¿Eh? criados. Claro, efectivamente. Hay que decirlo, pero si ya casada está como la con los hijos empresaria, criados, claro, pues ya casi que está jubilada. Claro, evidentemente. Si tú haces una carrera y Todas tienes esas los hijos cosas. tarde y todo eso, y esperas que tus hijos crezcan, entonces que ya no estás en el mercado laboral. Con lo cual, como digo yo, formación para la reivindicación, Claro. nunca mejor Y dicho. que de alguna manera la ley, condene, perdón por el San Antonio, pero condene esas actitudes empresariales y de personas Y que si están la de ley- jefe de personal. Exacto. Arcadio. Bueno, aquí ya en conclusiones, ¿no? Yo soy optimista de nacimiento y además creo que efectivamente las cosas están mejorando lentamente. Aquí se puede aplicar la imagen esa de la botella, que algunos la verán media llena y otros la verán media vacía. Al final la botella está a la mitad. Lo de la formación se ha avanzado mucho, pero hay una palabra clave que es la pedagogía social, que esta sí que todavía tiene un largo camino por recorrer, en todos los terrenos, en todos los sectores. Si no, miremos por ejemplo el tema de la religión, ¿no? El rol de las mujeres en las religiones es muy secundario.
es muy secundario. Y eso ahí que donde supuestamente digo, pues no tendría que haber esa discriminación. Ten en cuenta que las mujeres son las que llevan a los niños a la catequesis. Ah. Sí, pero no puede ser papa. Exacto. Ahí está. Ni siquiera puede ser. Tú lo llevas al fútbol, pero claro, no son pero en la futbolistas. estructura de la iglesia que yo conozco, la mujer tiene un papel muy secundario y está aislada por fuera, por completo, de las decisiones que se toman en las distintas cónclaves y en distintas, en fin, sínodos y todo ese tipo de instituciones religiosas. Yo no creo que podemos estar hablando muchas horas más sobre el tema, pero insisto, yo me quedo con la idea de que vamos avanzando en positivo y que la sociedad ha de practicar más la pedagogía en ese terreno, el que estamos comentando hoy, esta noche, aquí en esta mesa, para que en efecto lleguemos a la meta, y la meta sería que haya una igualdad natural asumida por todos desde la diferencia. Muy bien, Besaida. Sí, yo estoy de acuerdo con Arcadio en que esa meta es alcanzar la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Cuando preguntaba si esto tenía arreglo, yo sí considero que tiene arreglo, porque todo tiene arreglo si hay voluntad, y en este caso es fundamental la voluntad. Y la pedagogía, porque es trabajo de todas y de todos conseguir cambiar las cosas y conseguir tener esa sociedad igualitaria, y comprender que con la lucha feminista, que con la lucha de tantas mujeres que han permitido que tengamos estos avances y que estemos las mujeres donde estamos hoy en día, ahora nos toca a otras tantas asumir el relevo para seguir avanzando. Pero es fundamental que entendamos que con la lucha feminista gana la sociedad y ganamos todos. Bien, muchas gracias Besaida, muchas gracias Arcadio, muchas gracias Catalina por estar esta noche con nosotros, y a ustedes qué decirles, que hemos traído un debate nuevo porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Evidentemente solo ustedes son los últimos que van a recibir esta información para que ustedes tengan una mayor información y puedan ustedes crear su propio criterio. A toda Gran Canaria, buenas noches.